Mi querido hermanito, mi querida hermanita, muchas gracias de todo corazón por su tiempo, por esta preciosa oportunidad de poder juntos abrir la escritura, continuar. Me estaba mirando por allí y ya van 14 clases. Increíble. Esta es la número 15 y cómo hemos desarrollado varios temas muy importantes dentro de la juventud, dentro del noviazgo, prematrimonial también, y ya estamos también hablando acerca de los roles para poder prepararnos con más conciencia aún en cuanto a esta tremenda responsabilidad. Estamos en cuanto a los varones. Recuérdese que el énfasis principalmente está para nuestros hermanitos. ¿Qué hemos visto hasta el momento? ¿Se acuerda lo que hemos visto hasta el momento? Hemos visto los roles del varón y vimos nosotros, número uno, ser amante de su esposa en relación a su fidelidad, su entrega. Vimos también ser cabeza del hogar, la clase pasada, qué significa ser cabeza del hogar. Y también vimos qué es ser proveedor también de su familia. Hasta el momento, tres responsabilidades hemos visto. Hoy día vamos a estar viendo las dos últimas para completar las 5. Y note muy bien, vamos a comenzar de inmediato ya con el texto bíblico. Así que si tienes tu Biblia, así que si tienes tu libretita, tu cuadernito por allí, puedes acompañarme al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 4. Allí vamos a encontrar la palabra. Allí va a estar el mensaje del día de hoy. En cuanto a este primer punto, ya estaríamos hablando de la cuarta responsabilidad. El varón cristiano no solo debe ser amante de su esposa, no solamente debe ser cabeza de su hogar, no solamente debe ser, en este caso, proveedor de su familia. También, también. Hay otra responsabilidad muy, muy importante y la vamos a mirar aquí en Efesios capítulo 6, versículo 4. Y la palabra dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Te fijas muy bien? Este cuarto rol tiene que ver fundamentalmente con la guía, con el cuidado, con la enseñanza, con la disciplina. De eso vamos a estar hablando en el día de hoy. El hombre no solo, me recuerdo yo que decía la última clase, el hombre no solo debe llevar a su esposa en el corazón, a su familia en la cabeza, a su familia en las manos. Note muy bien aquí también tiene un rol fundamental de guiar. Dice versículo 4, sino criadlos, criadlos. Eh, ¿Por qué estoy diciendo esto? Y aquí viene el cuarto aspecto. Uno de los puntos, uno de los aspectos donde las esposas más se quejan de los maridos tiene que ver con el descuido de esta responsabilidad. Claro, tú te vas todo el día a trabajar, claro, tú te vas todo el día a ocuparte de tus cosas, pero ¿quién los guía? ¿Quién los educa? ¿Y qué dice el papá? No, es que si a mis hijos no les falta nada, tienen todo, pero ¿quién los está guiando? ¿Quién está siendo un padre para ellos? Se entendía mucho en el pasado de que la única responsabilidad del hombre era proveer y el rol y el hombre cumplía su rol completo al nomás traer dinero a la casa y toda la otra responsabilidad era de la mujer, era de la mujer. Pero fíjate muy bien que el hombre también es responsable.
¿Se acuerda que habíamos dicho nosotros que la mujer también debe criar, debe ser administradora de su hogar, también debe estar allí como madre guiando a sus hijos? Bueno, este pasaje aquí en Efesios 6:4 los involucra a ambos, padres, plural. El hombre también tiene la responsabilidad, sí, tiene la responsabilidad. Mire también en Colosenses, pasaje paralelo, que podemos sumarlo también a Efesios 6, cuando miramos nosotros en el libro de Colosenses y tiene que hablar de los padres, también está hablando de su rol aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 21. Y mire cómo dice la Escritura, Colosenses 3:21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, para que no se desalienten. Me recuerdo yo cuando conversábamos con jóvenes o con en ese momento jóvenes de mi edad, que normalmente nosotros decíamos, estaba todo el día la mamá, le voy a decir a tu papá, le voy a decir a tu papá, le voy a decir a tu papá, y estaba todo el día así. Le voy a decir a tu papá, espérate que llegue el papá, espérate que llegue tu papá, no. Y llegaba el viejito, y llegaba el papá, con la correa, con la chancla, no, mira lo que me hizo este. Y al final muchos desarrollaron un concepto como, es que este es el ogro que va a venir a golpearme, este es el ogro, el tirano que viene con la chancla, que viene con la correa, que viene con la varilla, y muchas veces lo único que veíamos de los padres era el golpe, el grito, el castigo. Ándate a tu pieza, castigado. Y nada más que eso. Ni siquiera un porqué, ni siquiera una explicación. Lo que dice ahí en Colosenses 3:21. Hijos exasperados, hijos que se desalentaban, hijos que no entendían la disciplina, hijos que no veían realmente un rol propiamente tal, un padre propiamente tal, un guía propiamente tal. Los jóvenes, los niños necesitan siempre ejemplos, necesitan pilares, necesitan puntos alcanzables. Y Dios le ha dado al varón cristiano la responsabilidad, le ha dado al varón cristiano la responsabilidad de ser padre. Ser padre no es solamente engendrar hijos. Hay muchos que se creen padres porque engendran hijos, pero los abandonan o no los ayudan en ningún aspecto. Muchos se creen padres porque trabajan como locos y no le falta dinero a sus hijos, no le falta ropa a sus hijos, no le falta comida a sus hijos. Algunos se creen padres porque le pueden dar una buena educación. Me dicen, mira, mi hijo va a ser un profesional, un universitario. Mira, mi hijo va a ser alguien de bien en la vida. Y yo le pregunto, ¿pero va a ser cristiano? ¿Va a ir a la iglesia? ¿Va a realmente ser un hijo de Dios? Y si tenemos que reconocerlo, en este momento, mucho se habla de los jóvenes, no sé por qué, siempre criticamos a los jóvenes. Siempre criticamos que los jóvenes son malos, que los jóvenes son mundanos, que los jóvenes que la influencia. Hermanito, yo estoy convencido, el problema no son los jóvenes, no. El problema son padres negligentes que no cumplieron su responsabilidad, que no dejaron ejemplos palpables, que no fueron puntos de referencia sólidos, que no mostraron un testimonio cristiano. Y ahora los padres quieren que sus hijos sean ejemplos de cristiano cuando ellos no fueron ejemplos de cristiano. Y ahora los padres quieren que los hijos lean la Biblia cuando tus hijos nunca te vieron leer la Biblia. Y ahora los padres quieren que los hijos vayan a la iglesia cuando ellos nunca fueron a la iglesia o nunca dieron énfasis en la iglesia. Entonces, fíjate la responsabilidad, qué importante, qué importante, qué importante es poder tener ejemplos. Fíjate que cuando hablábamos del esposo amante, el varón se entrega, el varón se sacrifica. Cuando pensábamos del liderazgo, ser cabeza tiene que ver con responsabilidad. Yo me siento responsable de mi familia,
yo no la abandono, yo estoy allí al frente, yo soy el que va con la bandera. Cuando hablábamos de ser proveedor, también hablaba de involucramiento, hablaba de sostener, hablaba de que debo cuidar a la gente. No solamente debo ser el que lleve el estandarte, debo cuidarlo realmente, debo proveerlo realmente, debo preocuparme de que nada le falte. Pero cuando hablamos de ser guía, el ser guía no es el tirano que impone, no es el que golpea, no es el que grita más fuerte, no es el que castiga, no. Dice aquí el pasaje, lo que estábamos mirando en Efesios, él cría en la disciplina, él cría en la amonestación del Señor. Él se pone como ejemplo primero. Para ser padre primero, tú tienes que ponerte como ejemplo primero. Tienes que trabajar en ti primero para que lo que vean tus hijos, siempre recordarte eso, que detrás de ti va a venir una camada, así como ponen las imágenes de los leoncitos con el león grande, va detrás de ti, va a venir una camada que va a verte. Y si lo que ve de ti es negligente, si de lo que ve de ti es ambivalencia, si lo que ve de ti es inconstancia, es pecado, es desidia, es desánimo espiritual, déjame decirte que eso va a ser lo que vas a cosechar en la vida. Eso es lo que vas a cosechar en la vida. A veces no es tanto lo que tú hablas, no es tanto lo que yo hablo. A veces es lo que muestras como ejemplo, lo que tus hijos ven de ti, lo que tu esposa ve de ti. Ser padre tiene que ver con eso, no con engendrar, no tiene nada que ver con la virilidad, con fecundar, no tiene nada que ver con tener hijos, no. Ser padre significa sentirse responsable por guiar a esos hijos. No solo los cuida para que no le falte nada en lo económico o en lo material, también los cuidas para que no le falte nada en sus valores, en sus principios, en lo espiritual. Fíjese muy bien que hay un pasaje que dice todo esto. Mire, y Pablo un día se lo dijo a la iglesia tesalonicense, y cuando miramos nosotros en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, mírelo por favor. Esta es la preocupación de un padre. Así habla un padre con sus hijos. Así habla un padre con sus hijos. Primera de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 7 al versículo 11. Fíjate en los verbos, fíjate muy bien en las palabras que van a describir relación, para que te des cuenta. Pablo está hablando en la perspectiva de un padre espiritual a sus hijos espirituales en la iglesia de Tesalónica que él había bautizado, que él había establecido, que había trabajado con ellos. Pablo se sentía como un padre ante sus convertidos. Ahora vamos a trasladar este ejemplo del padre espiritual y mira cómo lo vamos a aplicar también al contexto del hogar cristiano. ¿Y qué es lo que dice allí? Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermano, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes, así como también sabéis ¿de qué modo? Como el padre a sus hijos. Ahí está la relación. Exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y agréguele si quiere el 12. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Te das cuenta cómo Pablo se sentía? ¿Te das cuenta cómo sentía la responsabilidad? Palabras importantes. Ternura, versículo 7, fuimos tiernos con ustedes,
cuidamos con ternura, como la nodriza, una mujer que estaba encargada de cuidar a hijos que no eran propios, incluso la nodriza cuida a los niños, de qué manera un padre debería cuidar y preocuparse con ternura. Con ternura. ¿Qué más? Tan grande es nuestro afecto. ¿Te das cuenta que esas palabras a veces no describen la relación de paternidad, ternura, afecto, preocupación? No solamente querían entregarle, un padre no solo quiere entregarle un mensaje, no solamente quiere entregarle una reprimenda, no solamente quiere entregar palabras. Muchos de nosotros muchas veces lo único que recibimos de nuestros padres fue una reprimenda, fue un golpe, fue un castigo. Mira cómo Pablo lo dice. Nosotros queremos entregarle nuestras propias vidas. Más que un mensaje, Pablo quería entregarle a sus hijos espirituales su vida. No es solamente palabras, sino los gestos, las actitudes, el corazón que acompaña, porque habéis llegado a seros muy queridos. ¿Se acuerdan, hermano? Un padre que se preocupa de sus hijos, un padre que trabaja por sus hijos, de nuestro trabajo y fatiga, trabajando de noche y de día. Un padre que cuida, un padre que es tierno, un padre que quiere, un padre que es ejemplo. Vosotros sois testigos. Ustedes vieron nuestra conducta, cuán santa, justa, irreprensiblemente nos comportamos. Un padre que exhortaba, versículo 11. Padre que consolaba, padre que encargaba. Ese es el rol. Ser padre es ser guía. Ser padre es ser pilar. Ser padre es el que te acompaña, el que te da un modelo. Ser padre es aquel que te fortalece en los momentos debidos, que te exhorta, te aconseja, te anima en los momentos adecuados, el que te consuela cuando llora. A veces, hermanito, y eso podemos estar cometiendo ese error. A veces los padres nos descuidamos de ese labor, de ese rol, de crear puentes, de conocer a nuestros hijos, de saber sus necesidades, de poder que ellos abran su corazón. Si lo único, incluso yo se lo digo, es un punto que siempre converso con mi esposa. Los jóvenes son jóvenes, nosotros fuimos jóvenes y uno sabe que los jóvenes están expuestos a toda clase de tentaciones, la droga, el alcohol, el tabaco, la sexualidad. Y a veces la visión de padres que hemos desarrollado, o a veces muchos cristianos, la visión de padre que han desarrollado, al final, si tu hijo cae, nunca te lo va a decir. Si tu hijo cae y alguna vez peca, porque va a pecar, hermano, va a pecar, te lo digo. Así como tú como joven has pecado, tus hijos van a pecar. O como dice el dicho por ahí, ¿por qué los que ya somos viejitos o más grandes, más mayores, desconfiamos tanto de los jóvenes? ¿Usted sabe por qué los mayores desconfían tanto de los jóvenes? Porque también fuimos jóvenes y cometimos los mismos errores. Y sabemos lo que van a hacer antes que lo hagan, porque nosotros ya lo hicimos y nosotros ya caímos. Y como sabemos, vamos a caer, pero si desarrollamos esa actitud de exasperar, si desarrollamos esa actitud de golpiza, de castigo, de reprensión, esa actitud negativa, esa actitud tirana, ¿tú crees que tu hijo te lo va a decir? La primera vez que se sienta tentado con algo, ¿tú crees que tu hija va a decírtelo? La primera vez tal vez que pruebe el alcohol, que pruebe tal vez el tabaco, porque los amigos tal vez la van a presionar en su colegio, en su universidad, en sus distintas actividades, en sus distintas circunstancias. Entonces yo creo que a veces no desarrollamos este aspecto y pensamos que ser padre es solamente dar castigo y gritar. Pero conversábamos mucho con mi esposa. Tengo un hijo de 13 años, tengo una hija de 10 años, y cada vez van pasando menos tiempo con nosotros y van pasando más tiempo con sus compañeros de curso, colegio, amigos.
Uno va perdiendo con el paso de los años la influencia que tenía al principio cuando estaban tiernitos. Y esa es la función de un padre. Un padre guía, un padre da pilares, un padre aconseja. Pero si tú tienes el puente cortado porque lo gritas, porque lo golpeas, porque lo dañas mucho, él nunca te va a contar sus procesos. Nunca te va a contarte cuando se sienta tentado. Entonces yo aprendo de Pablo en la relación de los tesalonicenses, aprendo del consejo de Pablo a los hermanitos de Éfeso. Un padre cría, un padre disciplina, sí, hay que ser firme a veces. Hay que a veces poner castigos, claro que sí. Hay veces que hay que recurrir a la vara, no digo que no, claro que sí. Pero antes de todo eso, antes de todas esas cosas, primero siempre hay que utilizar la estrategia de la consejería, de la guianza, de la exhortación, de conocernos, de vincularnos con ellos, de poder generar los puentes necesarios para que ellos puedan abrir su corazón. Cuando tu hijo, tu hija tenga su primera penita de amor, a veces son los amigos los primeros que le escuchan. Cuando tengan su primera intimidad, a veces son los de la calle los primeros que lo saben. Cuando tal vez caen en su primer pecado, a veces son sus amigos los primeros que lo saben. Y cuando eso suceda, entonces he fallado o ha fallado. No hemos hecho bien nuestro trabajo, porque nuestro trabajo no es reprenderlos ni regañarlos. Nuestro trabajo es guiarlos. Y así como nosotros cometimos errores y necesitamos la paciencia de Dios, la tolerancia de Dios, también necesitamos tener paciencia con aquellos que ahora están en nuestra mano y tenemos que formar y tenemos que guiar. Siempre yo le digo a mi hijo, cuando converso con él, yo siempre le digo y le hablo muy en la realidad y le digo, no hay pecado, hijo, no hay pecado que tú cometas que Dios ni yo te vamos a dejar de perdonar. Siempre, siempre te vamos a perdonar. No importa el pecado que cometas, no importa la falta que tú cometas, no importa el error. No hay error tan grande que yo no pueda perdonar, menos Dios. ¿Y sabes por qué siempre te voy a perdonar? Le digo, porque Dios siempre me ha perdonado. ¿Sabes por qué te voy a darte una y mil oportunidades? Porque Dios a mí, como mi Padre, me ha dado una y mil oportunidades. Entonces yo voy a ser el que voy a estar contigo al lado para ayudarte, pero no voy a ser el que esté contigo para condenarte, para juzgarte, para criticarte. Eso es algo importante que debemos entender en cuanto al rol. Creo que a veces pensamos que ser padre es solo regañar, gritar, tomar el zapato, tomar la correa, la vara. Pero yo creo que es tomar la mano y caminar. Sobre todo, uno cuando va desarrollándose como padre, cuando estaban pequeñitos, uno decía, quiero puro que caminen. Empiezan a caminar y uno dice, estaba mejor cuando estaban en brazos. Uno decía, quiero puro que hablen cuando no hablaban y comienzan a hablar, y estaban tan bonitos callados, ahora hablan como loros, ahora hablan como locos. Después van creciendo, quiero que crezcan para comunicarme con ellos, que sean independientes. Y van creciendo, se van haciendo independientes. Ya no necesitan tanto de ti, ya pueden ir resolviendo solo sus problemas. Y comienzas a pensar, hoy anhelaría tanto que fueran pequeñitos y necesitaran de mí, que yo pudiese ser su máximo consejero y su máxima guía. Bueno, la vida está llena de esas etapas como padre, donde uno siempre se va a sentir disconforme en la etapa que te encuentras. Lo importante es hacer su trabajo. Lo importante es mostrarse a disposición. Estoy aquí para ti. Quiero aconsejarte, quiero guiarte, quiero que cuentes conmigo. Si hay un problema, resolvámoslo juntos. Si hay una situación, son dos mejores que uno. Cuenta con mi consuelo, cuenta con mi exhortación, cuenta con mi guía. Eso construye y no destruye. ¿Qué es lo que nos sucede hoy en día? Vivimos en una sociedad, en una cultura. Recuerde que todo esto lo estamos aplicando en la cultura. Una cultura de expectativas elevadas. Padres que trabajan, hombre que sale a trabajar,
mujer que sale a trabajar, hogares que están completamente abandonados. ¿Por qué? Porque ambos tienen que salir a trabajar con largos horarios, con turnos, y al final, ¿quién cría a esos hijos? ¿Quién cría a esos jóvenes? Usted sabe por qué hay tantos embarazos no deseados de jovencita y adolescente, porque yo lo pensé cuando yo era muy niño, cuando era muy joven. Mi papá trabajaba en la mar, trabajaba en los barcos, era pescador, y mi mamá siempre salía. Si usted hubiese pensado todas las cosas que hice, si no hay nadie en casa, cuando el gato no está, los ratones están de fiesta. Y eso es lo que los padres cristianos no han querido asumir. Queremos que a los hijos no les falte nada, pero al final les faltamos nosotros. Después tus hijos pecan, hacen cosas que no corresponden, y después los padres se quejan y dicen que hemos hecho de mal. No has hecho nada de malo. El punto es que no estás velando, no estás de guardia. El punto es que alguien tiene que estar velando por el futuro de tus hijos. Y a veces es que tengo que trabajar, es que las expectativas, es que las cuentas, es que las deudas, y al final, sin darnos cuenta, el mismo mundo que hemos decidido vivir, las mismas cosas, los mismos sueños, los mismos anhelos, el tener esa tele, el vestir la ropa bonita, el tener el coche, el tener una casa de lujo, el tener cosas, te van alejando de tus relaciones. Y al final, ¿quiénes son los que son descuidados? Los hijos. ¿Por qué? Porque quedan al cuidado de un abuelo, o quedan al cuidado de personas que no corresponden, o de personas que no tienen valores cristianos, y al final los jovencitos crecen más rebeldes, crecen sin conocimiento de Dios, crecen pecando, hablando malas palabras, escuchando música mundana, en fiestas, y al final alcohol, drogas, sexo, y al final después los padres cristianos dicen, uy, no sé qué pasó con mi hijo. Lo que pasó es que no estabas. Y como no estabas, ni los guiaste ni los formaste, como estabas cansado cuando llegabas, como estabas preocupado de la tele o de viajar cuando tenías tiempo, nunca te dedicaste a ello. Y ahora ellos son lo que son, producto de las influencias externas. Por eso es importante este rol. Yo lo vi, viví en carne propia con un padre que estuvo muy despreocupado de mí en ese aspecto, con una madre que estuvo muy despreocupado de mí en ese aspecto. Y al final todas las cosas malas que hice, que caí en la droga, que caí en el alcohol, que caí en la delincuencia y todas las cosas malas que hice antes de ser cristiano, fue producto de eso, de que no hubo ninguna persona supervisando, y al final venía el amigo, fuma esto, vamos para allá. ¿Y por qué no tomáis esto? Vamos para allá. Y después una chica, ¿por qué nos vamos para allá? La casa sola, vamos para allá. Oye, ¿por qué no hacemos esto otro? Un delito, una maldad, un robo, vamos para allá. Y sin darte cuenta, eres llevado. Eres llevado por los vientos del pecado. No te das cuenta. Pero si hubiese habido un padre ahí, si hubiese habido una madre ahí, si hubiese habido alguien ahí que hubiese puesto un paralelo, un freno, las cosas serían diferentes. Pero yo es lo que veo, la cultura de hoy en día nos está consumiendo, y al final los más perjudicados en este momento son los jovencitos y jovencitas, jóvenes cristianos descuidados, jóvenes cristianos que al final, y eso va a llevarnos por si acaso a la quinta responsabilidad, porque una responsabilidad es ser padre, es generar valores, es ayudarlos, es fortalecerlos, es criar hábitos, hábitos y valores morales muy importantes, pero eso nos va a llevar al quinto, a la quinta responsabilidad. Y la quinta responsabilidad de un varón cristiano no es solamente que tiene que ser padre, no es solamente que tiene que ser proveedor, no es solamente que tiene que ser cabeza, no es solamente que tiene que ser amante, tiene que ser un guía espiritual, un sacerdote espiritual de su casa. Mire cómo dice Josué. Josué capítulo 24, un buen líder. Josué 24, 25, estos dos están íntimamente relacionados. Hay que ser un padre, sí, hay que ser un guía, pero sobre todo, porque tú no vas a estar siempre con tus hijos, sobre todo tú tienes que ser un sacerdote, tienes que darle valores, tienes que darle raíces profundas espirituales,
porque en un momento cuando a él le ofrezcan la droga, cuando a él le ofrezcan el alcohol, cuando a él le ofrezcan el tabaco, el sexo, la sexualidad, cuando le ofrezcan el robo, la mentira, el engaño, tú no vas a estar allí las 24 horas del día para supervisarlo, pero si tú le has dejado valores espirituales, si tú le has dejado pilares sólidos, si tú lo has enraizado en Cristo, ese joven va a tomar buenas decisiones. Puede caer, pero va a tomar buenas decisiones. Va a ser un joven espiritual. Un día Josué se plantó delante de todo el pueblo. Ya habían terminado casi la conquista. Había muy poco que hacer en cuanto a la conquista, pero había mucho que trabajar en cuanto a la vida espiritual. Usted después va a ver lo que sucedió en el libro de Jueces. Pero antes de que empezara la debacle en el libro de Jueces, usted va a ver uno de los dichos más repetidos, por si acaso. Usted lo va a ver ese dicho en los pilares de las casas, en calendarios, en memes, en publicidades, en notitas, en artesanías. Y usted va a siempre ver lo que dice Josué 24:15. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y que está escrito en nuestras paredes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué dicho tan conocido? Me lo pregunto siempre. ¿Qué dicho tan conocido y a la vez tan poco practicado? ¿Qué dicho tan repetido? Usted y yo se sabe este versículo hasta de memoria. Nos lo sabemos hasta de memoria. Pero, ¿cuántos realmente lo aplicamos? ¿Cuántos realmente estamos comprometidos con este dicho? Yo y mi casa serviremos a Jehová. El varón debe ser el sacerdote espiritual del hogar. El varón debe guiar a su familia en los caminos de Dios. No es el hijo, no es la hija, no es la mujer. Ellos son pilares también de la vida espiritual. Pero el que lleva la responsabilidad, aquel que debe asumir este rol, es el varón cristiano, que debe fortalecerse en Cristo, conocedor de la palabra, intenso en la oración, en el servicio a Dios, tiene que llevar a su familia a la adoración. Algunos padres son tan negligentes que preguntan, ¿y mañana domingo vamos a la iglesia o no vamos a la iglesia? Y en la semana, oye, es que estoy tan cansado. No, mejor no vamos a las actividades de la congregación en la semana. No tengo tiempo, estoy tan cansado. Y los hijos miran. Los hijos observan. Los hijos ponen atención. Escuchan. Después los hijos toman decisiones. No quiero ir a la iglesia. Oye, tienes que ir. ¿Cómo eso? Tiene que ir al estudio, tiene que ir al culto. Pero si tú no vas, pero si tú nunca has ido, pero si tú siempre hablas mal de la iglesia, pero si tú siempre estás cansado. Y ahí yo lo he escuchado, sinceramente se lo digo. Por eso lo comento tanto, porque lo he escuchado. Y cuando he escuchado esa frase, he visto la cara de vergüenza en los padres. Y al final, lo único que he escuchado, bueno, yo soy tu padre y yo digo eso nomás, yo mando. Pero al final he visto la cara de vergüenza cómo se les ha caído, porque no han sido un testimonio vivo para sus propios hogares. Siempre se ha dicho, y esto tenemos que reiterarlo constantemente, que el primer ministerio del varón cristiano es su propio hogar. No sé si usted lo ha visto, no sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero en la experiencia me dice que a veces dice, uy, qué lindo el hermano, tremendo predicador, wow, tremendo evangelista, tremendo siervo de Dios. Pero la señora, pero los hijos, y uno dice, ¿qué está pasando acá? Hermanito, ¿y tu familia? Y empezamos, no, Señor, quiero orar por mi esposa, por mis hijos que no están fuera de los caminos. Y al final tú te preguntas, ¿habrá hecho ese varón el trabajo realmente?
¿Habrá realmente dedicado un tiempo, una vida? Yo a veces lo noto que es increíble que muchos hogares que parecen exitosos, a veces o la esposa o el esposo o los hijos se desaniman y se apartan de los caminos de Dios. Y al final uno dice, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué realmente sucede esto? No estoy diciendo que en todos los casos es negligencia, pero sí estoy diciendo de que el primer ministerio para todo varón cristiano es su propio hogar. Y si tu hogar no está firme con Dios, entonces todo lo que tú construyas, todo lo que tú construyas va a ser endeble, va a tener debilidades, va a tener debilidades. Y por eso mismo uno tiene que, ¿cuántos nos han quejado? Tal vez usted lo ha escuchado. ¿Y por qué tengo que ir yo a la iglesia si ni los hijos del predicador van? ¿Y por qué yo tengo que participar de las actividades si ni la esposa del predicador ayuda, ni participa, ni hace nada? Y al final la gente se queja de la obra, la gente daña la obra, la gente se justifica y al final vemos que hay vergüenza muchas veces. Hay vergüenza en el corazón de los siervos, de los varones, de los líderes, porque muchas veces sus hogares no son lo que deberían ser. Es triste, pero yo digo esto para que nos preocupemos, no por un juicio, sino todo lo contrario, para que uno recapacite y en la perspectiva de querer formar un hogar, lo primero que tú tienes que preguntarte, si tú estás en el mismo yugo con la persona, si la persona tiene los mismos intereses, si la persona quiere servir a Dios con la misma intensidad, si la persona que tú estás a tu lado tiene planes espirituales, si la persona tiene la misma sintonía espiritual, tiene los mismos objetivos espirituales. No vaya a ser, hermanito, que usted esté luchando toda la vida en un hogar disfuncional, en un yugo desigual, por culpa de tomar decisiones que no tienen nada que ver, con lo espiritual. Uy, la hermanita es bonita, qué preciosa es la hermanita, pero a lo mejor no es espiritual. Uy, qué lindo es el hermanito, qué musculoso, qué tonificado, pero a lo mejor no es un varón de Dios. Y vas a estar luchando toda la vida porque pensaste en lo bonito, pensaste en lo económico, pensaste en lo material, pero te descuidaste de lo más importante, que era lo espiritual. Por eso Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la primera gran decisión que tú tienes que tomar. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Mire como también otro líder. Mire, por ejemplo, en Génesis 18, otro líder cristiano. Abraham, mire en Génesis 18, versículo 19. Mire cómo habla Dios del varón Abraham. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice Dios de Abraham? Dice allí en Génesis capítulo 18, versículo 19, Dios mismo hablando, conversando, porque yo sé, hablando de Abraham, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Yo sé, dice Dios, yo sé que mandará a sus hijos, yo sé que mandará a su casa, yo sé que mandará que guarden el camino de Jehová. Qué tremendo líder es Abraham, un varón cristiano, un varón de valor, un hombre que puede mandar a sus hijos, un hombre, un sacerdote de su hogar, un sacerdote de su hogar, un hombre que guía y lleva a su familia en los caminos de Dios. No es solamente un padre que cría, que disciplina, que crea disciplina, que crea hábitos. También es un varón cristiano que le enseña a su hijo a orar, que le enseña a su hijo a dirigir una alabanza, que le enseña a su hijo a adorar al Señor, que es un hombre que lee con él, con Isaac, lee la Biblia, que manda a su familia con Sara, con sus hijos, a poder estar cerca del Señor, a necesitar del Señor, a buscar del Señor. Qué tremendo varón es Abraham.
un varón cristiano que guía su hogar, como estábamos leyendo, como fue Josué. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo no puedo hablar por otro, no estoy bajo la responsabilidad de otro. Yo en mi casa, yo sé que los que están bajo mi cuidado, vamos a esforzarnos por servir a Dios. No somos perfectos, vamos a cometer errores, a lo mejor nos vamos a desanimar, a lo mejor las cosas no van a salir como queremos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo sé que Abraham mandará a sus hijos, mandará a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Fíjate qué ejemplo tan bonito. ¿Y por qué te doy este ejemplo? Porque he estado hablando de algunas cositas, pero quiero mostrártelo con la palabra mejor. Y me gustaría pedirte, por favor, en Primera de Samuel. Mire, por favor, en Primera de Samuel, porque vamos a ver el ejemplo de un padre negligente. He puesto varios ejemplos prácticos, pero creo que qué mejor que la palabra nos pueda mostrar un ejemplo muy práctico de qué significa ser un padre negligente, un hombre que no toma su responsabilidad de ser sacerdote de su hogar. Mire en Primera de Samuel, capítulo 2, ya vimos el ejemplo de Josué, yo en mi casa serviremos a Jehová. Ya vimos el ejemplo de Abraham, yo sé que él mandará. Pero veamos ahora el triste ejemplo de Elí, el sumo sacerdote, un hombre de Dios, erudito de la Biblia, era el líder espiritual de todo Israel, ¿sí? Era el sacerdote supremo, el sumo sacerdote, era el que estaba encargado de toda la adoración en el tabernáculo. Pero mira lo que la Biblia habla de él como padre. Primera de Samuel 2:12. Y lo primero que escuchamos, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y recuerde, por si acaso, que vamos a estar leyendo de estos dos varoncitos que ellos servían como sacerdotes junto con su padre. O sea, no eran cualquier persona, por si acaso. No eran, no eran simples hijos. Elí, el sumo sacerdote, por si acaso, Elí, el sumo sacerdote, y sus hijos, Ofni y Fines. Por si acaso quieres saber los nombres, Ofni y Fines. Dice el pasaje aquí, eran hombres impíos y que no tenían conocimiento de Jehová. Sacerdotes de Dios, que ministraban las cosas de Dios, y sus hijos no tenían conocimiento de Dios. Mire cómo dice capítulo 2 también, de Primera de Samuel, y fíjese que en el 2:17 dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ofni y Fines traían menosprecio a las cosas de Dios. Mire también versículo 22 en adelante, Primera de Samuel 2:22. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, fornicando ahí mismo en el tabernáculo. Y les dijo, mire la debilidad de este padre, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Dios va a cobrar esta afrenta y va a ir a hablar directamente con el padre, con Elí. Y vino un varón de Dios a Elí, el sumo sacerdote. ¿Escuchó las palabras de Elí? No, hijo mío, no haga mal, por favor.
¿Usted ve firmeza en este padre? ¿Usted ve convicción espiritual en este padre? Los hijos estaban menospreciando las ofrendas, se estaban acostando con las mujeres en el mismo tabernáculo, estaban haciendo mal. Y lo único que encontraron fue un padre negligente, un padre que prefirió caerle bien a sus hijos. No, hijo mío, por favor. Mira lo que Dios le dice a Elí. Primera de Samuel 2:29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. Incluso, para no leer tanto, mire, acompáñeme por favor en el capítulo 3, versículo 13. Mire lo que Dios le dijo también al joven Samuel. En medio de toda esta escena estaba el joven Samuel aprendiendo y viendo el horrible caso de Elí como padre y como sumo sacerdote, el fracaso de Elí como un sacerdote para su hogar. Y Dios le dice al joven Samuel en Primera de Samuel 3:13, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, está hablando de Elí 3:12, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Elí no cumplió su función. Él pudo haber sido un líder para la iglesia. Él pudo haber sido el sumo sacerdote del pueblo de Israel. Él pudo haber sido un hombre prominente delante de otros, pero en la intimidad, en la realidad, él no cumplió el rol fundamental como un líder espiritual, llevando a sus hijos a conocer a Dios. Sus hijos no conocían a Dios. Un padre negligente, un padre que se preocupó de ir al culto, se preocupó de ir al templo, se preocupó de leerle la Biblia a otros, se preocupó tal vez de reprender a otros, pero no se preocupó de su casa. Y murió, tú vas a ver la historia después. Capítulo 3, capítulo 4. Murió Elí, murió Ofni, murió Fines, y el arca de Jehová se perdió. Todo esto sucedió por la negligencia de un padre, por no ponerse firme espiritualmente. Prefirió honrar a sus hijos, no los estorbó. Es cierto que debemos hacernos amigos en cierto sentido de nuestros hijos, es cierto de que debemos generar puentes y confianza, pero el pecado es el pecado, y un padre cuando ve que su hijo peca, tiene que ponerse firme. Tiene que ponerse firme. El primer camino es la consolación, es la exhortación, es la consejería. Pero si ese camino no funciona, el buen líder espiritual sabe que tiene que poner los puntos sobre las ideas. Tiene que tomar decisiones, tiene que castigar, tiene que disciplinar, tiene tal vez que usar la vara, tiene que tal vez usar la reprensión. Es el último camino, siempre digo yo, pero es necesario si el pecado no es cercenado, no es cortado en la vida de nuestros hijos. Por eso un padre también debe ser un guía espiritual. No solamente debemos ser amantes de nuestra esposa, no solamente debemos ser líderes de nuestro hogar, llevar nuestro hogar, no solamente debemos ser proveedores para que nada le falte, también debemos guiar a nuestros hijos y sobre todo debemos ser guías espirituales, ejemplos claros, sólidos, no como Elí, Elí que prefirió honrar a sus hijos, Elí que no los obstaculizó, Elí que le dio carta blanca, Elí que prefirió honrar más a sus hijos que a Dios, no como Abraham, que él mandó a sus hijos a obedecer a Dios, no como Josué, que dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, 5 funciones de un varón cristiano, esto se lo digo para mis hermanitos, muy importante. Debemos trabajar en ser amantes. Qué difícil amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Pero es la responsabilidad del varón cristiano. Debemos ser líderes espirituales, así como Cristo es cabeza de la iglesia, de la misma manera el esposo es cabeza de su hogar.
y debe guiar, debe en este caso liderar con el ejemplo de Cristo, liderar con el servicio, liderar con el amor. Debemos cuidar de los nuestros. Un hombre, a los jovencitos que todavía no se han casado, antes de andar buscando esposa, le digo yo a los jóvenes, primero sea capaz de sostenerse a sí mismo, primero sea capaz de llevar su propio peso, y así será capaz y entenderá lo que es llevar el peso de su esposa y de su propia familia. Lo primero, porque hay que proveer y cuidar que nada le falte a la familia. Y esa responsabilidad, aunque la mujer pueda ayudar, esa responsabilidad Dios se la ha dejado al varón cristiano y tiene que cumplirla. No me gustan esos hombres modernos. No, yo me quedo en casa, mi esposa trabaja. No, 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 no. Esos hombres modernos, esas cosas de hoy en día, no, 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 no. El varón tiene que ser bien machito para sus cosas y tomar los pantaloncitos bien puestos. Y si quiere esposa, si quiere hogar, si quiere familia, lo primero que tiene que aprender a ser un varón esforzado y trabajador. Lo primero, tiene que esforzarse por sí mismo y tiene que esforzarse por aquellos que van a estar a su cuidado. Número 4, ser padre. A los que les gusta tener hijos, lo primero que tienen que preocuparse, ser guías, ser ejemplos, cumplir su responsabilidad. En este caso, consolar, aconsejar, amonestar, pero sobre todo, y qué importante es esta función. Al final, tenemos que ser guías espirituales de nuestro hogar. Los sacerdotes, así como lo fue Josué, así como lo fue Abraham, sacerdotes espirituales de sus hogares. Son ellos los que tienen que llevar a su familia a la adoración. Son ellos los que tienen que estar a disposición de la iglesia. Son ellos los que tienen que ser ejemplo de Cristo en el hogar. Y te vas a dar cuenta que con ejemplos sólidos y alcanzables, con pilares firmes, el hogar que se va a construir va a ser un hogar que va a ser edificado y llevado de la mano del Señor. Así que estas son las 5 responsabilidades que hemos hablado en el día de hoy. Como siempre, pregunto si hay algún comentario, hay alguna pregunta, hay alguna opinión en este momento para que ya mi hermano David pueda asignar los tiempos. Pero muchas gracias por darme la oportunidad de acompañarle. Esto es lo que la palabra dice. Es cierto que como padre, yo soy muy honesto. Cuando miro estas 5 responsabilidades, yo hago así. Me falta mucho todavía. Todavía no doy el ancho, creo yo. Pero estoy esforzándome, porque vale la pena esforzarse y cada día mejorar en ser un mejor esposo, en ser un mejor padre, en ser un mejor sacerdote del hogar, en ser un mejor proveedor, en ser un mejor amante de mi esposa. Hay que esforzarnos. Nadie dijo que es fácil, pero creo que la felicidad de tu hogar, la felicidad de mi hogar, la felicidad de todos nuestros hogares va a depender si queremos amoldar nuestras vidas al plan de Dios, a la voluntad del Señor. Así que muchas gracias por esta oportunidad y escucho sus opiniones, sus comentarios o preguntas. Muy bien, adelante, jóvenes. Podemos abrir nuestros micrófonos.